Muy bien. Entonces, vamos a hablar de computación en la nube, computación en nube. Y para hablar de computación en nube, tenemos que empezar con la base que fue la computación. Computación aparece como ciencia, ciencia de la computación, pero también vamos a hacer el recorrido más por los elementos físicos que nos permiten hacer computación, no tanto por el desarrollo histórico de la ciencia de la computación, ¿cierto? Antes de 1960 habían computadores. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál podría ser el primer computador del mundo? Turín. No, ¿cómo es? Ese es un, ese es, ese es un computador. Antes de eso existieron más computadores. ¿Qué computadores existieron antes del de la máquina de Turing? ¿Alguna idea? ¿Cómo? Aparte de la hoja, ¿qué más pueden sacar en el parcial? Una calculadora. ¿Cierto? Esos son los primeros sistemas de cómputo que existieron. No sé si pronto no les tocó, ustedes son muy jóvenes. En el colegio les enseñaron el abaco. Listo, ese es el primer sistema de computación. ¿Qué hace ese sistema de computación? Agrupar, ¿cierto? Nos permite llevar algún tipo de cuenta, ¿cierto? Claramente una ayuda era una ayuda como herramienta de computación. No era muy potente, no lo podía hacer de manera automática, no hacía muchas cosas por él solo guardaba información, pero podríamos decir que ese fue el primer sistema de computación. Listo. Si nos vamos a la actualidad, nosotros básicamente ya somos unos seres biónicos, porque somos nosotros y el celular. Básicamente tenemos una relación simbiótica con un computador todo el tiempo. Hay algunos de ustedes que duermen con el celular en la cama. No lo recomiendo, pero hay personas que duermen con el celular en la cama. Hasta ya nos ha llevado la computación. Y el papá de todo eso fue lo que yo denominé la máquina de vapor digital. No sé si recuerdan que generó la máquina de vapor. ¿No? ¿En qué revolución industrial estamos? Supuestamente en la cuarta, ¿cierto? La máquina de vapor, no digital, la real, la máquina de vapor fue la primera revolución industrial, ¿cierto? Donde pudimos controlar la energía o distribuir la energía. El primer computador fue algo conocido como un mainframe. Eran unos computadores monumentales, eran del tamaño de una fábrica, eran extremadamente grandes, no eran tan potentes como un celular, ni siquiera alcanzaban lo que pueden hacer los celulares ahora, pero permitían hacer cálculos, permitían hacer algunos tipos de computación, eran controlados por muy pocas personas, solo las personas que tenían la capacidad de controlarlos podían acceder a ellas, los cambios tomaban meses, no es como ahora que podemos hacer un cambio en Canvas y se ve inmediatamente reflejado en nuestro diseño, tomaban meses y los reportes tomaban días. Esto. No sé si ustedes ya vieron en alguna otra materia cómo se generan los reportes para definir cuánto material comprar para una producción. Todavía no han llegado ahí. Bueno, ya claramente eso es un clic. Hay sistemas informáticos que con un clic
nos van a permitir generar un reporte de compras o generar un reporte o un plan de producción. En los años 60, esos reportes tomaban días. Nos llenaba un formato, ese formato se lo llevábamos a estas personas que eran los expertos del computador. Ellos programaban en unos lenguajes de programación que se conocían como lenguaje de máquina, eran muy difíciles de entender y la máquina empezaba, o el computador empezaba a hacer sus cálculos y nos entregaba un reporte en papel continuo, así como un rollo de papel higiénico, y ahí estaba toda la información del informe, pero se demoraba 2 o 3 días. Entonces, tomar decisiones no eran tan inmediatas. Luego, en los 80, llegó lo que conocemos como PC o computador personal y los servidores locales, ¿cierto? Ya apareció el microprocesador gracias a la invención del transistor, un elemento en una hojuela de silicio que permite generar procesos muy rápido y a una escala muy pequeña, a nivel físico, son muy pequeños. Como ya eran computadores personales, cada persona dentro de la empresa podía tener un computador. Listo. Ahora cada persona podía tener un computador. Lo podemos ver aquí en la universidad. Normalmente cada profesor tiene su computador. Y aquí, por ejemplo, en el salón, cada estudiante tiene su computador. El problema con eso es que en los años 80 no había internet. Entonces, ¿cómo pasamos la información de un computador a otro? Una USB. Claramente, la USB todavía no existía, pero era un formato físico, ¿cierto? Antes existían algo llamado disquete. Eran unos cuadraditos, los más pequeños eran de 3 pulgadas y había unos de 5 pulgadas. No le cabía ni un mega de información, o sea, no le podemos meter ni una foto a esos disquetes, pero de esa forma se pasaba la información. ¿Qué pasaba con eso? Que cada uno tenía una versión de esa información, ¿cierto? La persona del inventario podía tener en su computador que habían, no sé, 5 camisetas, pero la persona de ventas podría tener en su computador que hay 7 camisetas. La persona de ventas, ¿qué va a hacer? Va a tratar de vender 7 camisetas, llega con una factura por 7 camisetas al del inventario, el inventario, pues pasa ahí, hay un conflicto, ¿cierto? En inventario solo tenemos 5 camisetas, vendiste 7 camisetas. Esos eran los problemas con los cuales vivían las personas que trabajan en las empresas en los años 80. Eso normalmente se conoce como silos de información. Cada uno tenía la información y estaba fragmentada, ¿cierto? Y también se conoce esta época como el infierno de las hojas de cálculo. De hecho, todavía hay un infierno de las hojas de cálculo porque todo está en hojas de cálculo de Excel. Y pues, manejar hojas de Excel con mucha información es bien difícil. ¿Listo? Y aquí había algo aún peor, que era la fragilidad de la información. ¿Qué pasaba si el del inventario regaba el café en el computador y se le quemaba? Se le perdía toda la información. Muy bien. Vamos a los años 90. Ustedes todavía no estaban ni siquiera en planes. Yo ya estaba dando mis primeros pasos. Y ahora sí, con el Internet vamos a poder conectar las computadoras de todo el mundo. Entonces ya podía acceder a información que estaba al otro lado del mundo. Esa es la parte, una de las partes más importantes a nivel de personas de consumo. Podríamos consumir información, podríamos acceder a información en ruso, en francés, en chino, en japonés, de todo el mundo, podíamos saber qué estaba pasando al otro lado del mundo. Pero aquí ese no fue el mayor cambio.
la gran invención de esta década es algo llamado virtualización. ¿Qué creen ustedes que es la virtualización? El manual avanzado, Sebas. Listo. Eso que estás mencionando, Gabriela, está más asociado a la digitalización. Es un proceso de digitalización. Pasamos de un correo físico, una carta física en papel, a una carta digital. Esto, ese proceso se conoce como digitalización. Esto. Sebas, ¿qué vas a decir? Es algo parecido a lo de Gabriela. Entonces, ahí, con tu respuesta, una pregunta, ¿por qué se dice clase virtual y no clase digital? Está muy bien. Está súper bien. Vamos a tratar de responder, ¿cierto? ¿Qué implica la palabra virtual? No, la virtualidad no tiene nada que ver con la nube. La nube tiene ciertas características. El día de hoy no vamos a entrar a las 5 características que hace que algo sea la nube, ¿cierto? Son 5 características muy importantes. La nube como tal no existe, no hay nada que esté allá arriba en las nubes, ¿cierto? Las nubes son simplemente cúmulos de agua vaporizada. Eh, la próxima semana vemos lo que es la nube, como entendemos a qué podemos llamar nube. No todo lo que dicen que es nube es nube. La virtualización es básicamente tener algo dentro de otra cosa. Ya vamos para allá. Yo creo que con esta imagen lo vamos a entender mejor. ¿Conocen estas muñequitas? ¿Qué pasa con estas muñequitas? Una cabe dentro de la otra, ¿cierto? Entonces tenemos esta que cabe dentro de esta, que cabe dentro de esta, que cabe dentro de esta, que cabe dentro de esta. Estos son diferentes, podemos ver diferentes niveles de virtualización. ¿Listo? ¿Qué es virtual? Es tener un elemento dentro de otro elemento. ¿Listo? Tener una clase dentro de otra clase. En este caso es tener una clase dentro de un computador. Por eso la podemos llamar una clase virtual. ¿Listo? También se podrían llamar clases digitales. No tendría ningún problema porque es una clase digital y virtual al mismo tiempo. ¿Listo? Pero es la idea de tener algo dentro de otro. Entonces, ¿qué pasa con la virtualización? Básicamente vamos a tener un computador dentro de un computador. ¿Cierto? ¿Qué hay dentro de un computador? Información. Normalmente lo conocemos como un sistema operativo. Entonces, todos los computadores que hay acá en el salón tienen un sistema operativo llamado Windows, ¿cierto? Juli tiene un sistema operativo que se llama Mac. Hay otro sistema operativo que se llama Linux. Es el estándar del Internet. ¿Por qué? Es gratuito. Entonces no tengo que pagar por el sistema operativo, solamente tengo que pagar por la máquina, ¿cierto? ¿Qué pasa con la virtualización? Que yo puedo en un computador, por ejemplo, este computador, tener dentro del sistema operativo Windows otro sistema operativo dentro de ese sistema operativo. Yo podría, en ese computador que es Windows, tener un sistema operativo Linux. Y dentro del sistema operativo Linux podría tener otro sistema operativo Linux o podría tener un Windows y podríamos tener un montón de virtualización. ¿Listo? ¿Qué permite eso? Que vamos a tener un único hardware, podemos tener un computador muy grande y en ese computador muy grande vamos a poder tener múltiples, lo que se conoce como máquinas virtuales. ¿Listo? Parece un poco raro, pero nosotros podríamos
No sé si lo ven, pero lo pueden ver en el computador de atrás. Tenemos algo que es como una torrecita, un cuadradito. Ese cuadradito es el computador. El resto de cosas son periféricos. Nosotros en un solo computador podríamos tener una pantalla, perdón, dos pantallas, dos teclados, dos mouse. Y podríamos tener múltiples sistemas operativos y dos personas trabajando sobre sobre el mismo computador. Siempre y cuando el computador tenga la capacidad para soportar a dos personas trabajando. ¿Listo? Si nosotros pensamos en este salón tiene 5 por 4, 20, más o menos 20 computadores. Nosotros podríamos tener un computador muy grande en una esquina del salón y podríamos tener solamente 20 pantallas, 20 teclados y 20 mouse y todos estar conectados al mismo computador. Claramente el computador debería ser muy potente porque debe soportar 20 personas conectadas. ¿Listo? Entonces, la virtualización lo que nos va a permitir es poder tener múltiples cuentas conectadas al mismo sistema físico. ¿Listo? Más o menos vamos teniendo la idea. Eso, aunque parece muy sencillo, es la base de la nube. ¿Listo? Esto hace que muchas cosas funcionen. Muy bien. ¿Recuerdan que les dije que podíamos tener un salón con un solo computador gigante allá atrás? Alguien tiene que montar eso, ¿cierto? Y ese alguien normalmente se le tiene que pagar por ese trabajo, ¿cierto? Nadie va a tener un computador consumiendo energía para que todos lo usen sin tener un beneficio, ¿cierto? Muy bien. Aquí tengo 20 computadores. ¿Qué pasa si me llegan 22 estudiantes? Se quedaron sin computador. ¿O qué puedo hacer para que no ocurra eso? Pero supongamos que estamos en los 90, donde el computador personal, sobre todo los laptops, eran carísimos. En los 90 el laptop era muy caro. No es tan fácil, no era tan fácil tener un laptop en ese momento. Podría ser una opción, ¿cierto? Pero ahí tendríamos poner a dos personas en un solo computador, o lo que decía Paulina, podríamos coger dos pantallas, hacer la virtualización, porque ya podemos hacer virtualización, pero el computador tendría que soportar la carga de dos personas, ¿cierto? Algo que tomaría un poco más de tiempo sería comprar otros dos computadores para esas otras dos personas. Si en la universidad tengo 22, necesito otros dos computadores, haga todo el proceso de compra de otros dos computadores. Entonces tendríamos que esperar a que llegaran esos otros dos computadores. ¿Eso? Esos eran los problemas de los años 90, cuando la capacidad se superaba, cuando necesitábamos más computadores de los que habían, entonces necesitábamos comprar más. Listo. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ahora sí, en los años 2000, realmente en el 2006, antes de que saliera el primer iPhone, creo que salió en el 2007 el primer iPhone, en el 2006 apareció una empresa llamada AWS, que fue la primerita, que sigue vivo y es súper grande. ¿Alguien sabe qué es AWS? Amazon. ¿Ves? Amazon en los años 90 y hasta el 2006, para poder vender como vendía, necesitaba comprar servidores y servidores, o computadores muy grandes, computadores muy grandes, computadores muy grandes. Y se dio cuenta que tenía muchos computadores que estaban guardando polvo, ¿cierto? Porque no siempre
vas a tener a 1 millón de personas comprando en Amazon. Hay momentos en los cuales pues, la gente está dormida, o la gente está haciendo otras cosas, o no tienes descuentos, entonces la gente no está comprando. En esos momentos, los computadores están perdiendo plata. ¿Cierto? Yo tengo una herramienta, esa herramienta no está siendo usada, por lo tanto, estoy perdiendo dinero. De eso se dio cuenta Jeff Bezos con su equipo de trabajo, el dueño de Amazon, y funda una empresa que se llama AWS. ¿Qué va a hacer AWS? Va a empezar a rentar esa capacidad de cómputo para las personas que necesiten computadores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta empresa es, digamos, pionera en... Ella fue la pionera en utilizar todas esas tecnologías que hemos visto, Internet y la virtualización, principalmente esas dos, para poder ofrecer esa capacidad que tenían que no está siendo usada. ¿Cierto? Podríamos pensar, por ejemplo, acá la universidad tiene estos 22 computadores, los domingos no hay clase, entonces la universidad podría decir, oiga, yo ofrezco estos computadores para que vengan a hacer un torneo de gaming todos los domingos. Claramente estos computadores no soportan un juego potente, pero podría ser la idea o el espíritu de lo que pensaron estas personas. Claramente yo no me tengo que desplazar, cuando yo tengo internet, no me tengo que desplazar a, por ejemplo, Virginia, que es un lugar donde Amazon tiene sus computadores, para usar los computadores de Amazon. Como ya tengo internet, yo tengo un computador chiquito como este, con pantalla de acceso a internet, y me conecto a través de internet a ese computador sote gigante que hay allá en Virginia. ¿Cierto? Entonces ya puedo usar toda esa infraestructura para hacer cosas. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Listo. Voy a preguntar algo que pronto muy pocos de ustedes conozcan. ¿Saben lo que es una GPU? ¿Qué es, Gabriela, una GPU? La gráfica. ¿Saben lo que es una tarjeta gráfica? No. Los que juegan. Los que juegan buscan tener una muy buena tarjeta gráfica para que los gráficos se vean súper bien. ¿Listo? Estos son ciertos componentes de un computador que son muy costosos y que ya gracias al Internet y a la velocidad que estamos teniendo en Internet vamos a poder usar tarjetas gráficas que rentamos. ¿Listo? Entonces en el 2006 aparece AWS y lo que va a hacer es rentar su capacidad de cómputo a las personas que necesiten capacidad de cómputo. ¿Listo? Ustedes ya están viendo optimización o vieron algún tipo de proceso de optimización. Ok, está bien. Cálculo 3. Listo. Voy a plantear el problema, no vamos a resolver un problema de optimización, pero imagínense que ustedes están trabajando para Coordinador, o para Deprisa, o para cualquier empresa de entregas. Ustedes tienen 1 millón de paquetes y tienen 100 carros en Medellín. ¿Listo? 1 millón de paquetes y tienen solamente 100 carros de despacho en Medellín. Ese 1 millón de paquetes tienen que ser entregado en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Listo? ¿Qué paquetes van en qué carro? Puede ser por zonas, ¿cierto? O puede ser por ruta, ¿cierto? Porque si una persona, si un carro puede ir por toda la regional, pues coge todos los de la regional y se va por toda la regional, ¿cierto? Pero ¿cómo decidimos eso? Son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Lo podríamos intentar hacer nosotros, pero nos volvemos locos y nos tomaría un tiempo muy grande poder llegar a una respuesta bastante buena. Entonces, lo que puede hacer
sistema de esos es comprar un supercomputador que le va a costar un montón de plata para intentar resolverlo, o puede conectarse a AWS y usar un montón de computadores en 5 minutos y resolver el problema. Esto. Porque ese montón de computadores va a poder hacer todos los cálculos y cálculos en paralelo. O sea, ese computador hace un pedacito, ese computador hace un pedacito y se van turnando esos pedacitos y llegamos a una solución. Esto. Entonces, coordinadora le paga una platica a AWS para usar sus computadores por 5 minutos y va a ser muchísimo más barato que haber comprado un computador de ese tamaño para que les resuelva el problema. Esto. Entonces está la ventaja de AWS, y como AWS tiene tantos computadores y cada vez tiene más computadores, entonces vamos a poder usar esos computadores. Aquí hay una analogía con lo que es la red eléctrica de la computación. Ustedes en algún momento se han preguntado si pueden prender el horno cuando están lavando ropa. Ustedes se han preguntado en algún momento si pueden prender el horno cuando están lavando ropa. Ustedes no se preguntan eso. La energía está. Y está disponible para ustedes y ustedes la consumen cuando quieran. A toda hora. ¿Cierto? Pues a la hora que la necesiten realmente. Antes, los sistemas, las redes eléctricas no eran tan potentes y pasaba que si alguien estaba lavando ropa, no se podía prender el horno. Porque si yo prendo la lavadora, consume más o menos 15 amperios de corriente y el horno consume otros 20 amperios de corriente. Tenemos 35 amperios de corriente. Ese consumo, esa cantidad de energía, a veces el transformador del barrio no era capaz. Entonces se explotaba. ¡Puf! Y en ese momento no era tan rápido la reconexión eléctrica, entonces podía pasar un día el barrio sin luz, porque alguien decidió usar la lavadora y el horno al mismo tiempo. ¿Listo? Y eso es muy fácil pensarlo para, para una sola casa. Pero ¿qué pasaba si dos casas dos casas en el mismo barrio querían usar las lavadoras? Si coincidían, ¡puf! Apagón. O si, por ejemplo, si dos personas se pueden bañar al mismo tiempo. Ah, eso sí pasa. Eso sí pasa porque, digamos, las tuberías que tenemos en la casa generan una demanda, ¿cierto? Perdón, tenemos una oferta limitada, que es la tubería que llega a la casa y se divide, ¿cierto? Entonces uno ve que el agua se reduce. ¿Listo? Y como el agua se reduce, si tienen un calentador por flujo, como hay menos flujo, se calienta más, entonces te quemas. Pero pues, eso ocurre, ¿cierto? Entonces, antes de que existiera AWS, ciertas empresas tenían, volviendo a coordinadora o a deprisa, estas empresas tenían un computador dedicado a hacer la ruta. ¿Listo? ¿Qué pasaba si la persona que hace la ruta de Medellín quiere programar la ruta al mismo tiempo que el que quiere programar la ruta de Envigado? Solo tenían un computador, se generaba un conflicto, o las dos pasaban y se reducía, pues se aumentaba el tiempo en el cual podían hacer los cálculos, o teníamos que tener algún tipo de concesión. Esto. Siempre hay una pelea por los recursos. Cuando aparece AWS ya no tenemos que pelear por los recursos, porque AWS lo único que nos dice es, si usted quiere más recursos, deme más plata y con esa plata
podemos entregarle toda la capacidad. Listo. Aquí hay algo muy importante. Estos son dos términos que probablemente no han escuchado, pero los cuales vamos a hablar en este momento, que tienen que ver, son unas siglas en inglés, pero son muy utilizadas. Uno es CAPEX, estaría dado por CAPEX, entonces Capital Expenditures X. ¿Cierto? Ahí tenemos el CAPEX. Y tenemos el otro elemento que sería el OPEX, que sería listo. Tenemos esos dos conceptos que van a ser muy importantes para lo que tiene que ver con computación en la nube. ¿Listo? Chicos, ¿qué creen que es el CAPEX? ¿A qué creen que está asociado? El CAPEX es como comprar, o sea, yo tengo una empresa y en vez de comprar un servicio para que me hagan algo, compro la máquina y pues hago como la inversión inicial y ya lo pago eso y el mantenimiento Uh-huh. Sí, acá tenemos dos tipos de gastos. ¿Listo? Estos son gastos. Hay unos gastos, esto podríamos traducirlo a gasto. Acá tenemos unos gastos que son gastos de capital y tenemos gastos que son gastos de operación. ¿Listo? Los gastos de capital son gastos de inversión, donde yo adquiero algo. Y los gastos de operación es cuando yo uso algo, generalmente. Si nos volvemos a la red eléctrica, ustedes cuando le pagan, cuando consumen el servicio eléctrico, ustedes pagan por el servicio, ¿cierto? Ustedes cada mes les llega la cuenta de servicios, ustedes le pagan a EPM por la energía consumida, le pagan por el agua consumida, y dependiendo del operador de internet, ustedes pagan por el internet, por el servicio de internet, ¿cierto? Eso sería un gasto operativo. Mes a mes tenemos que pagar por el servicio, ¿cierto? Si nosotros no quisiéramos pagarle a EPM, ¿qué tendríamos que hacer para tener electricidad en nuestra casa? Poner un panel solar, ¿cierto? Pero ahí entonces ya es un gasto. Pero entonces pedalear también podría ser, pero tendríamos que comprar la bicicleta para pedalearla. ¿El qué? Exactamente, ¿cierto? Entonces, si pensamos en la energía, tendríamos el panel solar, o si tuviéramos un río cerca, podríamos tener un generador. Se está fallando. Podríamos tener un generador. Puede ser hidroeléctrico. O podríamos tener un generador a gasolina, ¿cierto? O a diésel, o cualquier tipo de combustible fósil. ¿Cómo más podríamos generar energía? Con el viento podríamos tener un generador eólico. Ya está aquí arriba. Todos estos podríamos generar energía, ¿cierto? Con todos estos podríamos generar energía.
¿Pero qué significa eso? Comprar. Y comprar relativamente caro. ¿Cierto? No sé más o menos cuánto les llega de servicios. O no tienen ni idea porque sus papás pagan todo eso. Ahí está. Yo ya no soy afortunado de vivir con mis padres. Entonces, normalmente, en total, son por ahí unos 250.000. En total, supongamos que son 100.000 en electricidad. Esto, 100.000. Supongamos, para los cálculos sencillos. Acá tengo 100.000 en electricidad. En este caso, si yo compro un panel, ¿cuánto tendría que poner? ¿Cómo? Pues, la inversión inicial. Por eso, pero ¿cuánto vale el panel? Pongámoslo, vamos a redondearlo a 10 millones de pesos. Más el mantenimiento periódico y la instalación. Entonces, acá tenemos que comprar el panel, tenemos que instalarlo y tenemos que hacerle mantenimiento. ¿Listo? Tenemos el panel, la instalación. Supongamos que la instalación son solo 5 millones. Y tenemos el mantenimiento. Pero este mantenimiento, ¿qué pasa con el mantenimiento? ¿Mantenimiento se paga una vez o se paga periódicamente? ¿Listo? Entonces, como es un gasto periódico, vas a hacer un gasto de operación. ¿Listo? Entonces tendríamos que ver si ese mantenimiento lo hacemos cada cuánto y cuánto nos cuesta. ¿Listo? Si ese mantenimiento lo tenemos que hacer cada 6 meses y nos cuesta más de 600.000, ya está siendo más costoso que pagarle a EPM los 100.000 mensuales. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Estos dos elementos o estas dos formas de ver los gastos van a ser súper importantes para todo el curso. De hecho, en los parciales van a calcular CAPEX y OPEX. Porque es súper importante entender en qué momento gastar capital y en qué momento hacer una inversión en capital y en qué momento hacer un gasto en los servicios. ¿Listo? ¿Sí? Si regresamos a el problema de la optimización de coordinador y de prisa, probablemente comprar un computador SOTE para hacer toda la optimización de las rutas podría ser interesante si yo estoy haciendo optimización 24/7, todos los días, todas horas. Yo estoy usando ese computador todo el tiempo. Si no lo estoy usando todo el tiempo, probablemente sea mejor pagarle a alguien más por el uso del computador. ¿Cierto? Y eso que cuando yo estoy pagando por un servicio, no me tengo que preocupar por esto. ¿Cierto? Yo no tengo que hacerle mantenimiento. Esto no sé si alguno de ustedes tiene algún vehículo propio. En carro, moto. Pues de los papás. Listo. Ese es un gasto que sus papás hicieron en algún momento, es un gasto de capital y ellos tienen que hacerle mantenimiento. ¿Cierto? Claramente, rentar un carro es bien costoso si uno lo rentara todo el mes, pero si yo rentara todo el mes el carro, si algo le pasa al carro, yo simplemente voy a que lo arreglen o que me entreguen otro, porque yo estoy rentando el carro. ¿Listo? Yo no tengo que pagar por que se le dañe una llanta o se le dañe el motor a un carro rentado. Si el carro es del papá y yo le daño el motor, al papá le toca sacar plata del bolsillo para cambiarle el motor al carro o, en su defecto, comprar un carro nuevo. ¿Cierto? Entonces, hay ciertas ventajas a nivel operativo que ofrece
el sistema pagar por el servicio. Imaginémonos, yo no vivo cerca de la universidad, pero imaginemos que yo viviera muy cerca de la universidad y caminara todos los días a la universidad. Para mí no tendría mucho sentido tener un carro, porque yo camino todos los días al trabajo, del trabajo a la casa. No tendría necesidad de usar el carro todos los días. Eso por un lado. Y si quisiera irme a pueblear, simplemente aquí en la 4 Sur hay un servicio de renta de vehículos. Me costaría, después de hacer el cálculo, sería mucho más barato para mí simplemente rentar el carro, irme a pueblear ese día o ese fin de semana que quiero, retornar el carro y no tener que pagar el SOAT, pagar el seguro, pagar el mantenimiento, las revisiones, la técnico-mecánica, todos los gastos asociados a un carro. Esto. Para una persona que lo usa todos los días, probablemente sí es mejor tener un carro propio. Eso, pero siempre hay un equilibrio. Hay que ver qué conviene más. Y para eso, ahorita vamos a empezar a hacer ciertos cálculos de CAPEX y OPEX. Listo. Me detuve mucho en estos dos conceptos porque van a ser súper importantes durante todo el semestre, porque siempre es importante analizar el beneficio económico que tiene uno sobre el otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo el año pasado compré un computador con una tarjeta gráfica bastante buena, me costó un platal y no he ni jugado ni generado con inteligencia artificial en esa tarjeta, porque quedó cortica para generar imágenes y video dentro del computador, ¿cierto? Pues todo ese dinero, básicamente, lo tiré a la basura, ¿cierto? Ya se pueden alquilar tarjetas gráficas, ya se pueden alquilar computadores por internet, entonces yo podría generar, a mí que me gusta la generación de imágenes y video con inteligencia artificial, podría simplemente alquilarlo los minutos que lo voy a usar y me hubiera salido muchísimo más barato. ¿Listo? Muy bien. Vamos a entender un poquito la trampa que existe en el CAPEX, que es el modelo más tradicional, que es el de comprar cosas. Y lo vamos a entender con un ejercicio muy sencillo que tiene que ver con el sobredimensionamiento o el subdimensionamiento. Este curso, supongamos que este salón es solamente para este curso. Solamente nosotros vamos a usar este salón. ¿Qué está pasando en este salón? ¿Cuántos computadores están siendo utilizados? ¿De acaso los Listo. Supongamos que todos ustedes estuvieran usando el computador de aquí del salón. Supongamos eso. Entonces estaríamos hablando de cuántos. Y en este momento hay 8. Son 11 estudiantes, pero tenemos 8 presentes. ¿Listo? Estaríamos hablando de 8 sobre 20. ¿Estamos? ¿Tendríamos qué? Tenemos un sobredimensionamiento. Tenemos más de lo que necesitamos. ¿Listo? ¿Y qué pasó? La universidad lo compró. Esto en 5 años básicamente va para el tiesto. Computadores muy viejos que no van a soportar todos los programas. Entonces es un gasto que fue innecesario. ¿Sí? Supongamos que hay una empresa que alquila computadores y existen un montón de empresas que alquilan computadores, que es un negocio para ellos rentable. Que hubiera hecho la universidad en vez de tener que comprar 20 computadores, simplemente alquila 8. O al principio del semestre yo les preguntaría, ¿quién de ustedes va a trabajar en su computador personal? ¿Quién necesita un computador en el salón? ¿Cierto? Los que me digan que necesitan el computador del salón, pues se alquila para ellos y para el resto no se alquila. Y nos gastaríamos tal vez el mismo dinero o quizás un poco menos. Siempre hay que hacer el cálculo para poder saber cuál es la mejor decisión, pero esta es una gran trampa, porque nuevamente volviendo al ejercicio de ahorita, o el ejemplo de ahorita, si hubieran entrado 22 estudiantes, tendríamos problemas, estaríamos subdimensionados, no tendríamos computadores para todos. Como no tenemos computadores para todos,
vamos a tener un problema de insatisfacción del cliente, ¿cierto? Si ustedes se quejan porque no hay suficientes computadores o otras cosas podrían pasar. Listo. Igual sería a nivel eléctrico. Si pensamos en un panel genera cierta energía y depende de la hora, ¿cierto? Un panel solar difícilmente funciona de noche. Entonces, como difícilmente funciona de noche, ¿qué vamos a hacer si un panel solar no funciona de noche? ¿Qué haríamos, chicos? Ujú, ¿sí? ¿Cierto? Tendríamos entonces que tener baterías. Tendríamos que tener el panel y las baterías, o sea que las baterías nos aumentan el costo. Y tendríamos que hacerle mantenimiento a las baterías. Ya tendríamos un sistema de panel y baterías. ¿Qué pasa si nos vamos de paseo? ¿Qué está pasando con la energía que está acumulando el sistema? Se pierde. Se acumula hasta que se llene la batería. Si la batería se llena, pues ya se desecha esa energía. Entonces estamos perdiendo plata. ¿Qué pasaría si una semana decidimos hacer una fiesta y ponemos unos super parlantes? A la mitad de la noche probablemente se nos acaba la batería y se apaga todo. Entonces vamos a tener ese problema. La pregunta, pero la parte del sobredimensionamiento, las empresas porque les toca adivinar, Adivinar no necesariamente. Se pueden utilizar modelos predictivos para hacer una estimación pero nunca van a tener un dato. real. Nunca se va a tener ese dato real. Entonces por eso se aparece el pago por uso, ¿cierto? Y ustedes lo ven normalmente en los conciertos. Entonces cuando van a un concierto, la cantidad de energía que utilizan en un concierto es impresionante. Entonces normalmente hay generadores eléctricos al lado de los conciertos. No sé si los han visto. Cuando van a eventos públicos, siempre hay uno o dos generadores al lado para soportar la cantidad de energía que consume el evento. En luces, en sonido, siempre hay eso. Y ese tipo de servicios son pagos por uso. Uno le paga a la empresa de los generadores que traiga un generador, uno lo usa durante el evento y lo regresa, ¿cierto? Alquilamos el uso. ¿Listo? Bien. Básicamente estamos pagando por lo que usamos y no estamos pagando ni más ni menos. Simplemente pagamos por lo que usamos. ¿Listo? Muy bien. Llegamos entonces a un concepto muy importante que es la elasticidad. ¿Listo? Que es lo que es un concepto de los primeros que aparece para poder definir que algo es nube. Si algo es elástico, podemos decir que empieza a ser nube. ¿Qué es la elasticidad? Que se expande o se contrae fácilmente, ¿cierto? Como se expande y se contrae fácilmente, si necesitamos más, pues se expande, si necesitamos menos, se contrae y vamos a tener algo que siempre está dimensionado, no vamos a pasar al subdimensionamiento o al sobredimensionamiento. ¿Listo? ¿Qué significaría esa elasticidad en computación? ¿Cómo se vería la elasticidad si estamos pensando en los computadores del salón? Ajá, esta podría ser. Pero si pensamos en los computadores de este salón, tendríamos aquí un personal de la universidad que todas las clases traería y se llevaría los computadores. ¿Cierto? Si hay 8 estudiantes, pues vengo y pongo 8 computadores en el salón. Si hay 7 estudiantes, me llevo uno y así sucesivamente. ¿Listo?
Realmente, Por ejemplo, sí, en el ejemplo que usted dijo de daña uno, tienen que volver con otro, ¿cierto? No parece eficiente a nivel físico, ¿cierto? Porque tenemos una persona, pagarle a una persona que haga ese trabajo todo el tiempo. Pero digamos que ese es el ejemplo visual de lo que puede ser la elasticidad en computación. Eh, a nivel digital nada se mueve. Simplemente son órdenes o información que viaja, ¿cierto? Entonces, como solo es información que viaja, es muy rápido y es muy eficiente. ¿Listo? Volviendo al ejemplo, por ejemplo, de coordinadora de los pedidos, si tenemos 1.000.000 de pedidos, vamos a necesitar, por ejemplo, supongamos que un solo computador es capaz de manejar 1.000.000 de pedidos en 10 minutos. Esto, un solo computador de estos. Es capaz de manejar 1.000.000 de pedidos y los procesa todos en 10 minutos. ¿Cierto? El gerente llega y nos dice que es urgente, que lo necesita en 2 minutos. ¿Qué hacemos? Pedimos más capacidad, simplemente dividimos la carga y se procesa en 2 minutos. Si uno procesa 1.000.000 de pedidos en 10 minutos con 5 computadores, vamos a procesar esa capacidad en 2 minutos. Esto simplemente cogemos esos 10 minutos, dividimos por 5, nos da 2, entregamos el resultado en 2 minutos. Esto. ¿Cómo se hace eso? Se puede hacer de manera dinámica, se puede hacer de manera automática, si se tienen las configuraciones correctas, o se puede hacer de manera manual. Esto, yo puedo en un servicio como AWS pedirle 5 computadores, o 10 computadores, o 1.000.000 de computadores. Y él simplemente dice, adelante, toma 1.000.000 de computadores para que el problema lo resuelvas en un segundo. Pero ese segundo en el cual usaste 1.000.000 de computadores te cuesta tanto. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí en computación va a estar siempre medido por dos elementos que van a ser el CAPEX y el OPEX y cuánto nos cuesta. Esto no va a ser un curso de finanzas, pero sí vamos a necesitar siempre pensar en el factor económico. vamos a hacer break. Sí, sí, en un momentico. En un momentico lo hacemos. Normalmente vamos a hacer breaks a mitad de la clase, pero va a depender de cómo avancemos eh, con las diapositivas. ¿Listo? Muy bien. Yo creo que vamos a dejarlo ahí. El TCO es un tema que nos puede tomar un rato largo, entonces vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos. Son las 34, volvemos a las 10:50 para continuar con esta introducción. Entonces, vamos a hablar de el término que agrupa el CAPEX y el OPEX, es el TCO, se conoce como costo total de la propiedad o el Total Cost of Ownership, que son, básicamente es una cifra global que nos va a permitir identificar todos los costos ocultos que existen a la hora de tener algo o a la hora de usar un servicio, ¿cierto? Algunos de los costos ocultos son como la energía. Cuando uno compra un computador, o cuando uno compra una máquina, esa máquina consume cierta energía, esa energía tiene un costo. Ese costo hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Hay algunas empresas que fabrican sus partes internamente, hay otras que deciden comprar las partes ya hechas por alguna u otra razón, y dentro de esas razones está el factor económico.
cuando hablamos de computadores y cuando hablamos principalmente de servidores, que son básicamente unos computadores más grandes, vamos a tener la energía que consume el servidor porque va a estar 24/7 funcionando, pero adicionalmente hay una energía que se va en refrigeración. Al ser tan grandes, al estar 24/7, tienen que estar refrigerados, entonces vamos a necesitar consumir una energía para refrigerarlo. Eh, el espacio físico, aunque no lo parezca, tiene un costo. Básicamente, cada espacio puede ser calculado, cada espacio físico puede ser calculado como un costo de arriendo, podríamos pensar como un arriendo. También está el costo de mantenimiento, el costo de la seguridad física y el costo asociado a la obsolescencia. Un computador ya no es tan bueno después de un cierto tiempo, ¿cierto? Eh, entonces hay que tenerlo en cuenta dentro de ese cálculo. Listo. Muy bien. Y aparece esto que desde mi punto de vista serían cargos que ustedes como ingenieros de producción podrían optar en empresas tecnológicas, que sería el FinOps, que es el operador financiero de, del proyecto o de la empresa. Básicamente se encarga de viabilizar o ver cuál es la mejor opción en términos si de comprar la maquinaria o de alquilar la maquinaria. No necesariamente costos ocultos, sino que es una estrategia, el TCO es una estrategia para analizar tanto los costos que son como obvios o visibles, más los costos ocultos. No son solo los costos ocultos, ¿cierto? Ahorita que estábamos, por ejemplo, mencionando el panel solar, el primer costo fue el panel, claramente no, necesitamos pagar por el panel. Pero luego empezamos a pensar qué más se necesita para el panel, entonces aparece la instalación, claramente tenemos que instalarlo, hay que pagarle a alguien para que lo instale, pero luego aparece el mantenimiento, ¿cierto? Y dentro de eso podríamos tener, sobre todo para las personas que trabajan en mantenimiento, hay otro que es el por el accidente. Y si nosotros no queremos cubrir el accidente, entonces, si no queremos cubrir los accidentes, entonces tenemos que pagar un seguro, ¿cierto? Que normalmente no sé. Sí, son todos los, lo que se llama costo oculto es simplemente costos que normalmente a primera vista no se tienen en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que compraron un vehículo eléctrico Tesla, realmente compraron un vehículo muy bueno, pero es un vehículo que en su vida útil, normalmente la batería se degrada rápidamente y la degradación de la batería puede darse en 2 a 3 años. Y eso, pues, inicialmente dicen, pagué 110 millones por mi carro o 150 millones por mi carro. Están felices, contentos, no tienen que pagar tanta gasolina, pero en 2 3 años aparece el costo de la batería. Y una batería puede estar entre el 50 y el 60% del costo inicial del vehículo. Entonces son 60 o 70 millones que tienen que poner en 3 años. Y eso no lo ven normalmente. Las personas que... ¿Cómo? ¿A qué van a advertir si saben que eso va a ser un freno para la compra? Pues claramente eso tiene que ver con los aspectos éticos de cada marca. No sé si lo hagan. Yo no he comprado Tesla, no voy a comprar Tesla. No es. Los vehículos eléctricos, 100% eléctricos, no son vehículos que me llamen la atención, ¿cierto? Y como entiendo un poquito del capriciero, pues si yo necesito un carro para viajar, pues lo alquilo porque en mi día a día no necesito un carro, ¿cierto?
Entonces, por eso es importante hacer el análisis del TCO, porque ese análisis trata de buscar todo lo que puede implicar un costo, ¿cierto? ¿Cuánto es mi costo de poseer algo? ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, algunos de ustedes llegarán a puestos corporativos y van a tener trajes y van a tener un montón de cosas extra. ¿Qué implica tener? No sé, hay algunos de ustedes que tienen iPhone. ¿Qué implica tener un iPhone en vez de tener otro tipo de celular? ¿Eso tiene costos ocultos o no tiene costos ocultos tener un iPhone? Ustedes pagan la suscripción de iCloud, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas que aparecen a la hora de hacer este análisis de cuánto es el TCO de algo, ¿cierto? A mí me encantan las energías renovables, pero mi costo de vida energético, gastándome 100.000 pesos mensuales, no me resulta, desde el punto de vista del TCO, rentable poner paneles solares, ¿cierto? Y he analizado la cantidad de viento que pasa por donde yo vivo y poner eólicas tampoco es rentable, ¿cierto? Entonces, claramente, vivimos en un país donde la energía eléctrica es muy barata, pues para las personas de a pie es súper fácil simplemente pagarle a EPN la energía eléctrica tan barata que nos ofrece, ¿sí? Y por eso, si nos devolvemos al CAPEX y al OPEX, por eso el OPEX es tan atractivo. Y siempre que se pueda, desde el punto de vista del costo, va a ser mucho más interesante manejar servicios que manejar gastos de capital. No sé si lo saben, pero ya la mayoría de impresoras a nivel corporativo manejan un servicio tipo OPEX, son costos de operación. Las impresoras que hay en esta universidad actualmente no son de la universidad. Las impresoras para imprimir, simplemente pues imprimir documentos en hojas de papel. Esas impresoras no son de la universidad. Ninguna de las impresoras que hay en la universidad, a menos pues a salvo a en las que ustedes imprimen, que ustedes pagan la impresión, pues así claramente son de esas personas, pero los que hacen parte del servicio para los profesores y los administrativos no son de la universidad. Son impresoras que provee la misma marca y lo que uno le paga a esas empresas es el costo de impresión. Entonces ellos ponen la impresora, se instala, claramente eso tiene un costo de instalación, pero una vez la impresora está ahí, si la impresora se daña, es responsabilidad de ellos, si le falta tinta, es responsabilidad de ellos, lo único que le paga la universidad a esas empresas es la hoja. ¿Se dan cuenta? Es mucho más barato para una universidad pagarle las hojas que se consuman que comprar una impresora, hacerle mantenimiento a la impresora, comprar la tinta a la impresora. No, es para otra persona. Y desde este punto del OPEX también aparecieron muchas empresas. Uber, Didi, carros y motos y otras, InDrive, son empresas que funcionan desde este punto de vista, desde el OPEX, ¿cierto? Aquí tener carro y tener chofer, no se lo pueden permitir, pero acá podemos tener carro y chofer simplemente pagando por el servicio, ¿cierto? Probablemente muchos, incluyéndome, usamos esos servicios, que resulta muy fácil, ¿cierto? No tengo que meterle 150 millones, no tengo que pagar 2 o 3 millones mensuales para tener un chofer y tengo un servicio similar.
no tengo que pagar parqueadero. Ese, por ejemplo, yo no lo pensé, ese es un costo oculto. De los propietarios de parqueadero nunca piensan en el costo del parqueadero. Cuando compran vehículo, muy pocas veces se ponen a pensar cuánto pagan de parqueadero al año, ¿cierto? O cuánto tiempo pasan buscando parqueadero. Ujú. Ajá. Ya no voy a pagar más. Sí, sí, es un costo fijo, eso es un CAPEX. Claramente uno no está pagando un alquiler de un espacio o uno no está pagando parqueadero, sino que se le incluye. Eso es muy ventajoso para los que tienen parqueadero, perdón, para los que tienen carro o para los que quieren tener carro, ¿cierto? En una ciudad como Medellín nunca tendría carro, ¿cierto? Por todos los costos ocultos que implica. Tiempo, parqueaderos, eh, principalmente esos dos. Me parece que el tiempo es muy importante. Y pagar parqueaderos normalmente no lo tienen en cuenta las personas cuando están considerando en comprar un vehículo. ¿Ves? Muy bien. Ese es como el término que podrían encontrar ustedes si en algún momento deciden trabajar en empresas tecnológicas con lo que aprendemos en el curso, ¿cierto? Sería como un operador financiero donde ustedes simplemente se encargan de analizar las necesidades, calcular cuál es el costo total de la propiedad y con eso tomar las decisiones. Esto es súper importante tener un cambio de mentalidad eh, y pues lo recomiendo en algún momento que ustedes se hagan esa pregunta. En este momento sus papás les entregan los vehículos, pero cuando ustedes sean los dueños y responsables de ese activo o pasivo, dependiendo de cómo lo vean, se hagan la pregunta de si vale la pena, económicamente hablando, tener o no carro. Ujú. No, no, para nada, son elementos muy diferentes con respecto a esto. El CAPEX cero pues son solamente costos. Pues como son costos, siempre van al pasivo. El pasivo todos son gastos o costos. Y aunque el CAPEX sí genera activo, pues desde el punto de vista contable. ¿Cierto? Es un gasto, pero que genera un activo y ese activo tiene algo llamado depreciación. Entonces, pues tú pagaste 10 millones por un panel, pero al siguiente año no te van a dar 10 millones por esos paneles, ya los 2 años ya no te van a dar probablemente ni la mitad por esos paneles, ¿cierto? Pero esos dos términos, el pasivo y el activo, son términos más contables. Nosotros simplemente vamos a hacerlo un análisis desde los gastos. Nosotros no vamos a meternos con la contabilidad, pues con esa parte contable que es un poco engorrosa. Simplemente vamos a hacer el análisis de cómo estamos gastando el dinero. ¿Cierto? Si nosotros necesitamos plantear un proyecto, claramente vamos a tener un gasto. ¿Cómo vamos a gastar el dinero? Normalmente así es. Digamos que todos los OPEX son pasivos porque todos son gastos. No hay forma, no hay forma de que un gasto de operación se transforme en un activo, que no hay nada físico que vayas a obtener, ¿cierto? Dentro del CAPEX, por ejemplo, nuevamente en el panel tenemos el panel, que es un activo, es un elemento físico que queda,
pero la instalación es un elemento que se gasta una única vez, que se pierde, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es la última diapositiva del día de hoy. Nos quedan más o menos 40 minutos para trabajar en el caso de estudio. Ya tenemos un caso de estudio en donde tú eres el ingeniero de planta de una empresa ficticia llamada Manufacturas del Valle, una empresa mediana de inyección de plásticos. El gerente general ha aprobado tu iniciativa llamada Calidad 4.0, la cual consiste en instalar un sistema de visión artificial, cámaras más software de IA que detecta defectos en botellas automáticamente mientras salen de la línea. ¿Listo? Para que esto funcione o este software funcione necesitas una potencia de cómputo, un servidor, y tienes dos propuestas. ¿Cierto? Necesitas algo que calcule o algo que procese esa información de la cámara. Entonces, tienes dos propuestas y vas a llevárselas al director financiero, y la decisión se debe tomar en un horizonte de 3 años, ¿listo? O 36 meses. Eso, para poder hacer el cálculo vamos a utilizar la ventana de tiempo de 36 meses. ¿Listo? Tenemos ciertas variables operativas. Tenemos el horario de la planta. La planta opera 2 turnos diarios, ¿cierto? De 6 a.m. a 10 p.m. Hay 16 horas. Tenemos 16 horas al día y va a operar 24 días al mes. Esto de los 30 solamente opera 24 días. Acá tenemos el comportamiento del sistema. El servidor IA solo necesita estar encendido y procesando cuando la línea de producción está activa. En las noches y los domingos no hay botellas que inspeccionar, por lo tanto ese sistema lo podemos apagar. Esto. Muy bien. Entonces tenemos dos opciones. Pueden utilizar Excel o cualquier herramienta que quieran para hacer los cálculos, una calculadora, lo que quieran. Tenemos la opción A, tenemos estos elementos para calcular la opción A y tenemos estos elementos para calcular la opción B. Una está más en comprar el servidor y tener un servidor físico real, y la otra es simplemente pagarle a un servicio como AWS o Azure, servicios que nos permiten tener un computador virtual dentro de Internet para hacer el trabajo. ¿Listo? Entonces la idea es calcular la inversión inicial, el costo de mantenimiento, el costo de energía, para finalmente tener el costo total de propiedad en la opción A, y lo mismo por la opción B, horas de uso real del mes, costo total de cómputo durante los 3 años, costo de almacenamiento y el costo total. ¿Listo? Entonces, como la idea, hacer el cálculo de las dos opciones. Y acá estarían los datos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a calcular el TCO de las dos opciones. ¿Listo? Son las 10:15. Entonces, vamos a tratar de tomarnos 20 minutos hasta las 10:35 para poder hacer una pequeña discusión al final de la clase de hoy. Lo pueden hacer en grupos, en parejas, individual, como se sientan cómodos. Este es un proceso de aprendizaje. Si aprenden mejor en grupo, lo hacen en grupo. Si aprenden mejor individual, lo hacen individual. Si aprenden mejor usando calculadora y papel, lo hacen usando calculadora y papel, como quieran.
Chicos, pueden preguntar lo que quieran. Si tienen dudas, aquí estoy para ustedes.
todas las que quieras. Pero si me dicen que el costo, o sea, que el servidor y el aire acondicionado consumen, pues esa potencia maneja constante, se refiere, o sea, a esa cantidad de potencia en día, No o esa es, potencia es por esa es la potencia instantánea. O sea, cada segundo está consumiendo eso. Pero digamos que esa es potencia, lo que te cuesta es la energía. Entonces es el kilovatio por hora. Entonces en una hora va a consumir 1.5 kilovatios hora cada hora. Cada hora va a entonces tener un consumo energético. serían las horas que se trabaja en un mes. Pues ahí, Por ese, ahí te están diciendo que el servidor y la refrigeración tienen que estar 24/7. Ya no se puede apagar. pues, las horas en el mes a esa potencia por hora. Esa es la potencia por hora. Hola. Me pregunta, eh, estaba viendo es horas de uso real al mes. Entonces, 16 horas total al día por los 24 días que yo trabajo al mes, por lo que vale la hora de cómputo. Ujú. Eso cada mes. Pero solo me están pidiendo horas de uso real al mes. Pero recuerda que para el TCO tenemos que hacerlo todo en una misma escala. La escala que para el análisis son 36 meses. Ajá, 3 años. Entonces todo tienes que llevarlo a 3 años.
¿Cómo? Esa es potencia. 1.5 kilovatios por segundo. O por hora. Porque es potencia por tiempo. Eso da la unidad de energía. Pues para los cálculos es muy fácil poner 1.5 kilovatios por hora. Eso da kilovatio hora. Las horas que hay En un año. En un mes, en un año, en los 3 años. ¿Cómo? Horario laboral, ¿cierto? Sí. Ajá. Ya veremos. Yo no lo he hecho. Muy bien.
Tengo que, yo no tengo que revisar. ¿Qué horas tenemos? Listo, falta un minuto para terminar. Sí. Ujú. Sí, pero son nuestros servidores físicos reales. Cuando estamos en la nube es un servidor virtual. Un servidor virtual se puede prender a apagar cuantas veces queramos. Listo. Esa es la gran ventaja de la máquina virtual, que la podemos apagar en cualquier momento sin tener problemas de dañar la máquina real. Listo. Bueno, chicos, entonces tenemos esto para la opción A. Este sería el valor para la opción A. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Listo. Para la opción B tendríamos 16 horas, 24 días, 36 meses por punto 95. Esto sería el costo de cómputo sin almacenamiento. Falta el almacenamiento. Y son $40 fijos al mes. Entonces tendríamos que multiplicar esto. No me va a dar acá. Tengo que limpiar 40 por 36. Nos daría 1400. Voy a copiar esto. Voy a sumarlo. Nos daría este valor. Esto. Ahí tenemos entonces el costo de la opción B comparado con el costo de la opción A, que era 24.695. Tenemos $10.000 de diferencia, solamente alquilando computador. Listo. Entonces, hay una opción más barata. ¿Cuál de las dos opciones es la más barata? La B. Solamente para 3 años. Ok. Ujú, ujú. Ok, listo. A 9 años. Listo, ahí es súper importante, chicos, pensar en esto, que es el riesgo de la elasticidad. Uno en la opción A, que a los 6 meses se da cuenta que eso no funciona. Con la opción A, perdiste 12.000. Pues perdiste el valor inicial, lo tendrías que vender a los 6 meses y buscar a alguien que te compre un servidor usado, aunque sean 6 meses, ya se perdió un montón de plata. Entonces, normalmente, cuando se quiere probar cosas, es muchísimo más fácil utilizar la nube inicialmente. Con eso se prueba, vemos si funciona, si está funcionando bastante bien. Ustedes utilizaron 9 años para la opción donde la opción A empieza a ser como rentable o financieramente mejor que la opción B. Sin embargo, están olvidándose de la obsolescencia.
hay que comprar un nuevo servidor después de un tiempo. Nuevamente, pero- pero- ujú. Sí, pero normalmente se utiliza o 3 años o 5 años para hacer cambio de equipos, ¿cierto? Entonces el servidor a los 5 años hay que volverle a meter $12.000 y probablemente ahí nuevamente se cambia la balanza. Entonces a nivel tecnológico es importantísimo, o a nivel de computación es importantísimo tener una razón muy clara de por qué se va a hacer la inversión física. Si no hay un argumento muy claro, idealmente la otra, alquilamos cómputo. ¿Listo? Y claramente está el costo de oportunidad, que tiene que ver con que la empresa para la opción A tiene que pagar $14.000 inicial en el día 1, que es soltar $14.000 de una vez, sabiendo que probablemente pueda o no funcionar ese sistema de calidad. Entonces, bien costoso. Mi recomendación siempre va a ser: prueben en la nube, hagan todo el proceso de construcción en la nube y una vez se den cuenta que eso está funcionando, hacen el cálculo para verificar si trayendo las cosas al sitio puede ser rentable, ¿cierto? Luego vamos a ver que tenerlo físico tiene también una ventaja y es importante hacerlo en ciertos casos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Listo. Muy bien. La tarea semanal, para los chicos de robótica ya probablemente lo han estado haciendo. La idea es que generen una cuenta de Google con el correo de la universidad para una vez tengan la cuenta de Google asociada a la universidad, tienen el formulario del correo para poderles dar acceso como editores a el canal del curso para las entregas que sean en video. Las entregas en video se van a subir al canal del curso. Normalmente no necesitan aparecer físicamente, pero sí necesitamos escuchar sus voces en los videos. Listo. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna. Entonces van a la cuenta de Google, le dicen crear cuenta, meten el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y luego le dicen usar correo existente. Con el correo existente simplemente escriben el correo de la universidad y se crea una cuenta de Google asociada al correo de la universidad. Listo. Muy bien. ¿Qué tal la clase del día de hoy? ¿Cómo les pareció? ¿Hay algo que les gustaría mejorar? ¿Críticas, reclamos, quejas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, un placer. Nos vemos la próxima semana.